Bienvenidos a esta su casa, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que son congregantes de esta iglesia, a los que nos visitan. Esperamos que su estadía aquí sea placentera, que se vayan llenos de la palabra, porque eso es lo que nosotros queremos, que la palabra produzca en nuestros corazones el querer como el hacer. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Les doy un caluroso abrazo a todos cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Familias Fuertes y Saludables. Si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo que la sociedad en general está corrompida. Los matrimonios se están destruyendo. Y las iglesias, en las iglesias hay caos. Y decíamos que las iglesias, por poner un ejemplo, en las iglesias aproximadamente van de cada 10 asistentes que van a las iglesias, 6 son mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Qué está pasando con los hombres? También en el orden, hablamos del orden que se establece. Y fíjense, quiero introducirlos un poco con el día en esa semana que pasó. Me festejaron mi cumpleaños, que fue ya el mes pasado, y me regalaron unos boletos para un concierto. Yo no quería ir, la verdad no quería ir, pero a final de cuentas fui. Y me llamó la atención desde que entramos, el orden que tienen para hacer las cosas. Desde cómo nos entramos, dónde nos colocan, qué es lo que hacen, los músicos qué es lo que hacían, cada uno tenía bien claro qué es lo que iba a hacer. Todas las personas que estaban ahí, inclusive me llamó la atención porque vi muchos papeles ahí pegados en el templete, ahí en el escenario, y decían las canciones que iban a cantar. Y yo dije, wow, de verdad que a veces en el mundo nos sorprende porque también están bien ordenados. No conocen a Dios, pero hay un orden. Hay un orden ahí, y a veces ese orden, yo decía que en las iglesias hay un caos porque a veces ese orden lo quisiéramos tener en la iglesia. Vamos a las diferentes iglesias y nos dicen, el ujiere, pásele y siéntese en un orden, y somos rebeldes. Yo no me siento donde usted diga, sino donde yo quiera. Hermanos, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Debemos de aprender a ser obedientes, lo vimos la semana pasada, debemos aprender a ser obedientes, sumisos a lo que Dios establece. Si alguien con una autoridad está diciendo, pásele, siéntese aquí, tenemos que ser obedientes. Yo cuando llego y me establecen en un lugar, yo no dije, me muevo para otro, acá está mejor. No, ese era el lugar designado y es el lugar que tenía que respetar. Pero a veces aquí en la casa de Dios nos relajamos y no somos obedientes porque nos cuesta tanto la obediencia, la sumisión. Hablamos de la sumisión, ese fue el tema principal. En la semana pasada dimos un mensaje de Efesios y hicimos una introducción del libro de Efesios, y se acuerdan que nos detuvimos en Efesios capítulo 5 y nada más vimos un versículo, que es el versículo 21, donde nos dice que nos someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo le está diciendo, sométanse. Pablo les está diciendo y enseñando a la iglesia de Éfeso que cómo deben de ser. ¿Por qué? Porque le está diciendo cuáles iban a ser sus maneras de vivir, cuáles eran sus responsabilidades y sus deberes como cristianos, cuál debiera ser su conducta. Y está enseñando Pablo como un pastor enseña a sus ovejas, ¿sí? Y el versículo 21 es un enlace, es un puente entre la vida cristiana y la vida familiar. Y estamos viendo y vimos cuál era el problema en la sociedad, en las familias, y también vimos en la iglesia, y dijimos que íbamos a estar hablando de esto. Ahora vamos a hablar de las esposas. El título de esta predicación son las esposas. Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que los esposos se tienen que someter a las esposas, que los padres se tienen que someter a los hijos, y así. No está diciendo eso.
Lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, y debemos entenderlo, él está diciendo que cada uno de nosotros tiene que entender cuál es el rol que va a desempeñar en esta vida, cuál es su lugar, debajo de cuál rango de autoridad está usted. Eso es lo que tiene que estar diciendo, es lo que dice Pablo, porque si no entiende en qué rango de autoridad está usted, entonces va a haber conflictos y caos en el hogar. Por eso es que hay muchos problemas en los hogares, por eso es que hay muchas situaciones difíciles como padres, como familias, porque hemos perdido el rol que el padre, la madre y los hijos vamos a desempeñar en este vivir cristiano. Aquí en el versículo 21, Pablo establece, en el que vimos la semana pasada, estoy dando un recordatorio, Pablo establece que estamos bajo autoridad y que todos debemos de someternos primero ¿a quién? A Dios. Usted primero se somete a Dios. Y después del versículo 22 en adelante, Pablo empieza a definir los patrones, los roles, las responsabilidades de los miembros de la familia, la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo y la responsabilidad de los hijos. Y es lo que vamos a estar viendo. Ahorita vamos a empezar con las esposas, con las casadas. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del versículo 22 al 24. Nos ponemos sobre nuestros pies, quien no pueda pararse, no se preocupe, no se levante, porque sabemos que a veces hay limitaciones por una u otra forma, pero vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 24. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar aquí, no por nosotros, sino porque tú has puesto en el corazón. Y si estamos aquí es porque tú tienes un propósito definido para nuestras vidas, tú tienes palabra para que nosotros podamos, Señor, vivirla, Señor. Gracias te damos. Pido y ruego que el Espíritu Santo sea el que hable a los corazones, a las mentes, a toda la iglesia, Señor. Yo solamente instrumento, Señor. Que tú estés disponiendo, Señor, a través del Espíritu de los corazones y que quites todo aquello que distrae, quites todo aquello, Señor, que estorbe en cada uno de nosotros, Señor. Y si la palabra exhorta, Señor, ayúdanos a entenderla. Te lo pido, te lo ruego, en tus manos ponemos, Señor, esta predicación porque es tuya, es tu palabra, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está definiendo el matrimonio desde la perspectiva bíblica. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un contraste entre el matrimonio según Dios y el matrimonio según el hombre. El matrimonio según el hombre tiene algunas características, no solamente, más que nada se basa en características físicas. Según el matrimonio, según el mundo secular, es que esté guapo, que esté bonita, que tenga dinero, que se exprese bien, etcétera. Pero el matrimonio según Dios no solamente es eso, va más allá de eso, también es espiritual. Es espiritual. El matrimonio según Dios, y es lo que Dios dice, no lo inventa ni lo ha establecido ningún hombre, sino Dios lo ha establecido desde el principio de la creación. Desde el principio Dios ha establecido el matrimonio. Se unirán y serán una sola carne. El problema es que a veces no son una sola carne, sino cada quien está jalando por su lado. Y el problema ahora, en la actualidad, se dificulta de grande manera. Yo decía que la sociedad está corrompida, y eso es cierto, porque ahora muchos gobernantes, intelectuales, le quieren dar una definición muy diferente a lo que es el matrimonio según Cristo.
Ellos quieren darle una definición conforme a sus criterios, sus patrones, sus razonamientos, e inclusive van más allá en su depravación, permitiendo matrimonios que no deben de ser los cuales Dios ha establecido. La palabra de Dios dice que se unirán un hombre y una mujer. No nos dice hombre con hombre ni mujer con mujer. Nos dice un hombre y una mujer. Y escuche bien, en el matrimonio la mujer no es esclava del hombre. Aunque para la sociedad y para muchos así lo piensen y así lo ejecuten, que la mujer debe ser sujeta y no puede decir nada, no es así. La Biblia no nos dice que la mujer es esclava del esposo. En el matrimonio, entre los cónyuges, entre la mujer y el hombre, ellos dos, delante de Dios, son iguales para Dios. Son iguales, tienen el mismo valor, la mujer y el hombre tienen el mismo valor para Dios y son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los roles, las posiciones, las funciones, las diferentes responsabilidades que cada uno tenemos que tener. Y a veces cuando no agarramos estas responsabilidades que han sido delegadas a nosotros por parte de Dios, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en casa, hay problemas con los hijos. ¿Y por qué es tan importante para Pablo escribirle o esta carta? ¿Por qué se escribió a los Efesios? ¿Por qué es tan importante que él hablara de los deberes de la familia y que ahora también son importantes? ¿Por qué? Porque había un problema ahí en Éfeso. Había personas que estaban conociendo de Dios, que eran paganos, que no conocían, que se estaban convirtiendo al cristianismo y muchas mujeres pensaban, creían, sentían, ahora que conozco del Evangelio, el Evangelio dice que no hay hombre ni mujer, no hay esclava ni libre, no hay griego, no hay judío y que todos somos uno en el Señor, amén. Y la mujer pensaba que tenía la libertad de hacer cualquier cosa que viniera en gana, aún estar en igual de responsabilidades que el esposo. Y dice Pablo, no, espérenme, no es así, mujeres. No habían entendido, por eso Pablo se ve la necesidad de explicarles qué era realmente el matrimonio. Pablo le está diciendo, ustedes sí tienen el mismo valor que delante de Dios que los hombres, pero sus responsabilidades son diferentes. Y ¿sabes qué, mujer? Si tú no entiendes esto, si no entiendes cuál es tu posición en el matrimonio, ¿sabes qué? Va a ser un caos y probablemente puedes destruir tu matrimonio. Así de grande es esto. Pablo le está llamando la atención como apóstol, como quien estableció esa iglesia cuando dejó ahí a Priscila y Aquila en su segundo viaje misionero, y después en el tercer viaje él fue y estuvo 3 años con ellos enseñándoles. Pablo le dice, tú eres del mismo valor que el hombre, pero es de un rol y funciones diferentes. Y cualquiera puede decir, ¿por qué Pablo? Yo también me lo pregunté. ¿Por qué Pablo habla a las casadas primero y no les habla primero a los hombres? ¿Por qué les habla a las esposas y no a los esposos? ¿No se habrá equivocado Pablo? ¿No estará mal Pablo? Pero Pablo no cometió un error y te voy a explicar por qué. Lo que está diciendo en esta carta de Efesios, también lo dice en Colosenses, él está diciendo, yo les quiero explicar, familias, cuál es su responsabilidad y su función. Y en la sociedad primero es el hombre es el que va primero, el hombre es la autoridad. Pero en estos versículos, Pablo enseña del capítulo 5, versículo 21 al 6, 4 que vamos a estar viendo, Pablo está hablando y es el mensaje central, está hablando de la sujeción, de sujetarse, de ser sumiso delante de Dios en términos generales, hombres y mujeres. Y por tanto, él comienza por el componente primero, el primer componente que se debe sujetar a la autoridad. ¿Quiénes son? Las mujeres casadas. Las mujeres casadas deben de someterse a la medida que los esposos se someten a Dios, deben someterse a sus esposos. Es el primer componente, por eso habla en primer lugar de las mujeres. La mujer debe de sujetarse al hombre. Y lo vimos que para que esto se pudiera producir, teníamos que ser sumisos. Y para ser sumisos, teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo expliqué qué era la llenura del Espíritu Santo y qué era ser sumiso. Entonces, todo va conllevando a esto. Por eso Pablo empieza así.
La mujer casada se somete, la mujer casada se somete a la autoridad del esposo. Y después va a hablar, y vamos a hablar después del esposo. El esposo cuida a la esposa, la ama, porque él se somete a Dios. Y después va a llamar a los hijos a someterse a los padres. Eso es lo que le está enseñando Pablo. Es como una cadena de autoridad. ¿En dónde estoy yo? ¿Sí? Saber a quién debo que rendirle ese respeto y sobre quién debo estar yo abajo de esa autoridad. Es como una cadena de mando ahí. Y cada quien debemos entender el rol que tenemos en esa cadena. Pablo le está llamando a las esposas a que entiendan, que respeten, que se sometan. Pero muchas mujeres no se quieren someter al esposo. ¿Por qué? Tal vez por falta de conocimiento. O tal vez porque no son obedientes. Pero no se quieren someter. Pablo utiliza 3 versículos, los que vamos a leer del versículo 22 al 24, para llamar la atención a las esposas y decirles cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. Y no se preocupe, esposas, porque para la siguiente semana ustedes son 3 versículos, para los hombres dedica 7 versículos, que vamos a estar viendo para la siguiente semana. Y vamos a iniciar, vamos a arrancar después de darle la introducción. Van a decir, pastor, qué larga introducción, pero es para que nosotros podamos comprender. ¿Por qué él habló primero de la mujer? Porque es la primera que va a tener que someterse a la autoridad, que es el varón. A ese varón que se somete a Dios, ¿sí? Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pregunta a las mujeres. Pablo está sugiriendo que ustedes se sometan al varón, y es no. O está diciéndoles, si tú deseas someterte al varón, y es tampoco. Pablo está diciendo que es obligación. Escúchame bien, es obligación de la esposa someterse ¿a quién? Al esposo, al marido. ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Le está llamando a la mujer a sujetarse, a someterse. ¿A quién? Al esposo. Sométanse al esposo. ¿Cómo nos debemos de someter todos a Dios? Pablo llamándole a la esposa, diciéndole, sométase. Pastor, es que usted no entiende que este varón que tengo, que este hombre que tengo, que este esposo que tengo, no hace nada por la familia. Es nulo para la familia. Yo le pregunto, déjeme volver a leer. A lo mejor dijo, si el esposo es malo, no se someta. No dice así. No dice así. Si el esposo no suple sus necesidades, no se someta. No dice así. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con eso. Ustedes, mujeres, están llamadas a someterse a la cabeza de familia, que es el marido. Y el marido debe de amar a sus esposas, de cuidarlas. Por eso le digo, no dice aquí si quieren o si están dispuestas. Dicen las casadas estén sujetas. ¿Y qué sujetas? Sujetas es subordinadas, bajo el control de algo, de alguien. Es estar sujetas, subordinadas al marido. Él es la cabeza de familia. Y mira que cuánto batallamos, y yo lo he visto, y yo como pastor lo he hablado con muchas personas, que cuando la cabeza de familia no es el esposo, hay problemas. La esposa es la que manda, la que gobierna, la que decide, y entonces estamos fuera del orden de Dios. Y esto nos trae problemas. Les digo que aquí en la iglesia lo he visto, lo he vivido. Eso es un problema en las familias y es un problema en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos fuera del orden de Dios. ¿Cómo establece Dios ese orden? Estamos fuera. Pero déjeme decirle unas cosas, tampoco, y una observación, tampoco los esposos se crean machistas y digan, ay, que a todo dar, tú debes de someterte a mí. Así como respetas, así como obedeces y te sometes al Señor, de la misma manera me debes respetar, me debes de obedecer, no podemos sacar de contexto el texto que hemos leído. Tampoco es así, no es de esa manera. No es así. Ese es un disparate.
¿Por qué? Porque todos los hombres, las mujeres, los hijos, todos nos debemos de someter primeramente ¿a quién? A Cristo. Y la mujer no es esclava del hombre, del esposo, entendámonos. La mujer dice, mi voluntad está sometida a Cristo. Él es el único que merece mi voluntad. Mi voluntad está sometida en absoluto a Cristo. Y el sometimiento al esposo, ¿sí?, lo hace en obediencia al Señor. Lo hace mostrando la reverencia de amor a Dios, la fidelidad a Dios. Ella dice, Señor, yo me someto a mi esposo porque te amo, porque me someto a ti y porque soy obediente a lo que tú me estás diciendo. Por eso, de esa manera, me someto a mi voluntad absoluta a ti, Señor. Pero también me someto en ese orden a mi esposo. No es porque los esposos merezcamos que la mujer se someta, es el orden que Dios ha establecido. Y no es porque mi esposo sea dueño mío, sino porque Dios es el dueño de todos. Pero ¿por qué la mujer se ha de someter al hombre? ¿Por qué me he de someter? ¿Quién dice? Lo dice la palabra de Dios, versículo 23. Porque el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre debe ser la cabeza del hogar. Y muchas mujeres de ustedes pueden pensar, es que él no es nadie aquí, él no parece cabeza de hogar. Él no merece. Pero déjame decirte, la palabra no dice si el esposo hace o no hace, si el esposo dice o no dice. Eso puede hacer en la cultura general. La palabra de Dios me dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y eso es lo que yo debo de aprender y eso es lo que debo de ejecutar. Yo les he dicho muchas veces, el llamado de Dios para los jóvenes es: hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre. Y muchos dicen, es que no lo merecen. La palabra es clara, no te están preguntando si lo merece o no lo merece. Usted obedece y sea obediente a lo que dice la palabra de Dios. Y si te dice honrar a tus padres y a tu madre, el juzgarlo, el hacerlo, déjaselo a Dios. Tú obedece lo que Dios dice. Y aquí es así, porque el marido es cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer. En el hogar debe haber una cabeza, uno que liderea, uno que tome las riendas y uno que va a dar cuentas a Dios. Wow, esto es algo que ustedes deben estar contentas, mujercitas, esposas, que tienen un gran beneficio, Ustedes, a ustedes no les van a pedir cuenta. En la familia Chávez no es a Clara, a mi esposa, que le van a pedir cuentas, va a ser a Román Chávez. Y si Román Chávez delega a Clara lo que le corresponde a Román Chávez, entonces Román Chávez debe de prepararse para cuando esté delante de la presencia de Dios pueda contestarle, porque le va a pedir cuentas. Por eso el hombre es cabeza de familia, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿A quién le pidió cuentas en el Edén? ¿A Eva o a Adán? Y eso sigue siendo hasta ahora. Por eso les digo, esposas, ustedes sométanse a su esposo. Al final, quien va a dar cuenta de eso es el hombre. Dice el versículo 24. Así que después de esto, de que hayan entendido que nos tenemos que someter unos a otros, después de que han visto que el marido es la cabeza de la mujer, así que después de todas estas cosas, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? No las oí. ¿En qué? ¿Están sujetas en todo a sus maridos? Porque a veces somos muy dadas a eso. Es que él no se lo merece. ¿Tú sí? Es que él no hace nada. ¿Tú sí? En todo. El hombre debe ser la cabeza, ya se los dije.
En la esposa, en una relación matrimonial, es la que debe de recibir, que la guarden, que la preserven, que la protejan, que la provean. Es responsabilidad del esposo guardar, proteger, proveer a su esposa, y no es al revés. Pablo dice, el matrimonio es una ejemplificación de Cristo con su iglesia. Cristo guarda, preserva, protege y protege a su iglesia. Escucha esto, esta es responsabilidad del esposo, no de la esposa. Pastor, pero mi esposo no quiere trabajar, mi esposo no me da lo necesario y a veces nada. Entonces, ¿qué hago? Pues mire, su esposo no está cumpliendo con sus deberes y responsabilidades. Así como Cristo guarda, protege, provee a su iglesia, el esposo debe de sustentar y de cuidar a la esposa y la esposa debe de entender el rol del esposo. En el sometimiento de la esposa al esposo no significa pasividad, no significa pasividad, que la esposa no hable, que la esposa no tome decisiones, que la esposa no participe. Eso es en la cultura, pero no en la Biblia. La esposa no es un ser independiente del matrimonio, porque a veces así es. A veces los hombres queremos que la esposa no diga nada, que ellas hagan todo lo que nosotros tenemos. La enseñanza es que ellas también tomen la iniciativa y ayuden a sus esposos. Pero la acción debe de ser coordinada siempre, siempre debe de ser coordinada con el esposo. La acción coordinada debe de ser así. La esposa no es inferior al esposo. Y cuando la mujer entiende el rol y el esposo entiende el rol, en el hogar hay paz y hay armonía, aún después de los conflictos que puedan suceder, pero hay paz y armonía. Pero cuando la mujer no entiende ese rol, su casa es un caos. Y a veces fuera de ese caos se convierte hasta en un ring de peleas. ¿Por qué? Porque hemos dejado el orden que Dios establece, las responsabilidades que Dios establece, tanto al hombre como a la mujer. Pero la mujer, si no entiende, estamos hablando de las casadas, no entienden, entonces va a ser un caos y un ring en su casa de peleas. Y usted puede decir, pastor, es que este mensaje no me gusta, porque esto significa que yo me tengo que someter a todo y en todo lo que mi esposo diga y requiera. Y escuche bien, y se lo digo fuerte, y es no, no y no. Entonces, ¿cómo está eso, pastor? La última frase de honrar y someterse a su esposo en todo, no se refiere en todo lo que a su esposo le venga en mente, se le ocurra. No se refiere a eso. Por eso el esposo, que vamos a hablar la semana que viene, tiene que estar en el temor de Dios. No se refiere a todo lo que a la esposa le ocurra. A la esposa le ocurre hacer algo y lo tiene que hacer así, porque usted debe estar sujeta a mí, y es no. Se refiere a que usted debe estar sujeta en todo lo que sea conforme al temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Así es que no se me espante. No se me espante, porque hay esposos. Hay una hermana que hablo con ella y dice, mi esposo me obliga a tomar con él. ¿Debo de hacerlo? Y a lo mejor unos dicen, pues ¿no dice usted que deben sujetarse a todo, deben de ser obedientes? Una no es ninguna. No, es no. No, ¿por qué? Porque debe de sujetarse a todo, pero conforme, ¿sí?, al temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Si su esposo le requiere algo que va en contra de sus valores cristianos, usted debe decir no. Él no le debe de pedir cosas que vayan contra sus valores cristianos. Y aunque él sea el cabeza de familia, no lo haga. Si él quiere que tome con él, no lo haga. Si él quiere que peque con él, no peque con él, porque si usted peca con su esposo, usted también va a dar cuentas a Dios por eso. Usted debe decir no, porque va en contra de mis valores, en contra de mi conciencia. Pastor, es que mi esposo no quiere que yo me congregue y me hace la vida imposible. ¿Debo ceder? Y es no. Pastor, ¿usted está diciendo que venga a la iglesia aún a causa de que mi esposo se enoje? Y déjeme decirle por qué le digo esto. ¿Por qué le digo? Porque él no tiene el derecho, y se lo digo bien, no tiene el derecho de interponerse en la relación entre Dios
y usted. No tiene. Si el esposo no quiere venir, es su problema. Usted se viene. ¿Está faltando a Dios? No. No, porque Él no tiene el derecho. No lo tiene y no lo tendrá. Él tiene que entender eso. Y no se preocupe, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque si Él conspira contra usted, lo hará sin Dios. Dios no va a estar ahí con Él para que conspire contra usted. Y entonces sí, Él tendrá un problema. Por tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, pastor? Entonces yo puedo retarlo y decirle, sí me voy, sí lo hago, puedo pelear con él. Pues acá usted está diciendo que mire, que no lo obedezca. Y no, mujeres, no tampoco digo eso. Entonces, ¿qué está usted diciendo, pastor? ¿Cómo le hago entonces? Hágalo conforme la palabra de Dios dice. Y conforme la Biblia nos dice. No nos dice que peleemos, sino dice que ustedes deben de ser mujeres virtuosas, prudentes, sabias. Porque el sometimiento absoluto no es al esposo, es a Cristo. El sometimiento al esposo es completo hasta que él viole sus derechos, sus principios cristianos. Cuando él quiere tomar esta posición, no le corresponde porque él no es Dios. Pastor, es claro el mensaje, pero ¿qué hago? Mi esposo no es cristiano o no viene a la iglesia, lo arrastro y lo traigo, o a veces me lo traigo a fuerzas. ¿Qué hago? Es una pregunta que nos hacen muy retiradamente. ¿Qué hago con mi esposo que no ama a Dios, que no sirve a Dios? Vamos a 1 de Pedro 3:1-6. Y fíjate que esa es una problemática. Cuando nos casamos y no somos cristianos y conocemos el cristianismo, caminamos y tratamos de caminar en la misma posición, pero cuando no es difícil hacerlo, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué hago? 1 de Pedro 3:1-6. ¿Qué dice el título ahí en su Biblia? No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Dice los deberes conyugales, del 1-6, dice así: así mismo vosotras, ¿quiénes? Mujeres, ¿estar qué? Vuelve a decir, lo dijo Pablo, y ahora ¿quién lo dice? Pedro. Así mismo vosotras, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Le estoy diciendo, sean sabias, prudentes por la conducta de la esposa, ¿sí? De sus esposas, considerando vuestra conducta casta, limpia, honesta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaron en ¿quién? ¿Que esperaron en quién? ¿Qué hacían estas santas mujeres? ¿Esperaban en quién? Estando sujetas a sus maridos. Esperaban a Dios estando sujetas a sus maridos. Y luego dice el 6: como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis bien el bien, sin temer ninguna amenaza. Eso es lo que tenemos que hacer. En otras palabras, usted es creyente y su marido no. Eso no le da derecho a pensar que usted es mejor que él. No le da derecho a decirle, te vas al infierno, no sabes nada, mira, yo estoy estudiando, mira, yo sé mucho, mira, yo soy mejor que tú. No le da derecho a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no le da derecho? Porque Pablo no está diciendo que usted sea orgullosa, soberbia, sino que usted sea una esposa cristiana, aunque él no sabe. Pedro le está diciendo en términos generales, así, les voy a decir en una palabra todo lo que él dijo ahí, en 2 palabras. ¿Qué debo hacer con mi esposo que no es cristiano? Con mi esposo que no entiende. No es denigrarlo, no es hacerlo menos, no es venir y hablar de él delante de sus hermanas, no es exponerlo. ¿Qué debo de hacer? Espera en Dios, pero lo que debe de hacer mientras espera es dele testimonio de que usted es hija de Dios. Eso es lo que debe de hacer. Y no ponerlo en entredicho con las personas, no ponerlo en entredicho con los hermanos. Es que mi esposo es así, mi esposo es esto, mi esposo es lo otro. Pues sí, será lo que sea,
pero usted se sujeta a su esposo. Pero es malo, usted se sujeta. Pero no es bueno, usted se sujeta. Ya les dije, únicamente cuando usted no debe sujetarse a su marido. ¿Por qué se lo dice la Biblia? Yo no lo digo. Pablo no dijo, si usted cree, si usted piensa, si usted siente. Él dijo, la mujer esté sujeta a su marido, subordinada, porque él es cabeza de familia. La esposa, su responsabilidad con el esposo, cristiano o no cristiano. Escúchame bien lo que te digo, la responsabilidad de la esposa, de un esposo cristiano o no es cristiano, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a sus maridos, sujetarse a sus maridos. ¿Cómo? Siendo prudente, pura, casta. Con eso usted da testimonio que es hija de Dios y después ame a sus hijos. Ame a sus hijos. Los hijos son importantes en la familia. Las esposas, si tú eres esposa, si tú eres mamá, tú vas a ser un modelo para tus hijas. Y a lo mejor tus hijas van a querer ser como tú, pero hay un riesgo y un peligro, porque a lo mejor tus hijas no van a simpatizar contigo y ellas van a decir, yo no quiero ser como mi mamá. Yo no quiero ser así. ¿Por qué? Porque no damos buen testimonio. Mira cómo se deja de mi papá. Mira cómo no dice nada. Y probablemente o tus hijas quieren ser como tú, o también sean apáticas a ti y digan, no, yo no voy a ser como mi mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú estás modelando para tus hijos. También para los hijos, claro que también para los varones, porque los varones cuando crezcan van a buscar una mujer o que sea como la mamá o que sea contrario a la mamá. Por eso las mujeres tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Y la semana que viene va el mensaje para los varones. Y la que viene, si Dios lo permite, va el mensaje para los hijos. La mujer debe de cuidar su hogar, su casa, que cuando llegue el esposo esté limpia, llegue contento, que llegue feliz, que quiera estar, porque muchos esposos no quieren llegar a casa porque ven el desorden, ven la cara, ven que no hay sujeción de la esposa, en lugar de decir bienvenido hay regaños, hay cosas que no le agradan al hombre. La casa debe estar limpia. Debe estar bien para que cuando llegue el cabeza de familia, usted le honre y le respete, para que él a su vez también la honre y la respete. Aunque lo importante no es de que esté resplandeciente, sino que el corazón de la mujer brille en la luz de Cristo. Eso es lo más importante. Por tanto, la mujer casada tiene que amar a Dios, sujetarse a su esposo, tiene que ser pura, casta, tiene que amar y darle testimonio a sus hijos y tiene que cuidar bien su casa. Esa es la mujer casada. Eso es lo que tiene que hacer la mujer casada. Pero esposas, si tú compites por el liderato, la autoridad y el lugar de tu esposo, estás cometiendo un error, un terrible error si tú estás haciendo eso. Es un pecado, como el feminismo en los tiempos actuales. Es que en el feminismo quieren colocar a la mujer a la misma altura que el hombre, pero no solamente a la misma altura que el hombre, sino también con las mismas responsabilidades que el hombre. Y eso, aunque a la sociedad le parezca bien, no es lo que Dios estableció para las familias, para los matrimonios. No es lo que Dios estableció. Y si Dios no lo estableció, está fuera de los principios bíblicos que Dios establece. La mujer tiene el mismo valor delante de Dios que el hombre, pero está sujeta a la autoridad del esposo, como el esposo debe estar sujeto a la autoridad de Dios. Y ahora en la actualidad quieren poner en el mismo rango de autoridad y de responsabilidad la sociedad, y de hecho así es ya, a las mujeres con la liberación femenina. ¡Wow! Las mujeres contentas y alegres, ya soy igual que tú, valgo lo mismo que tú. Dios nunca ha dicho que ustedes valen menos. Dios nunca lo ha expresado así. Ya estamos en el mismo nivel, sin importar las responsabilidades y funciones. Te digo una cosa, están equivocados quien piense así.
El feminismo es un pecado porque va en contra de lo que Dios ha establecido y va en contra del rol de la mujer. Mujer, deléguele la autoridad a su esposo. Cuando los hijos le dicen, ¿qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos, esposo? ¿A dónde vamos a ir, mamá? Esposo, ¿a dónde vamos a ir? Deléguele responsable esposo. Deléguesela. Mamá, ¿puedo ir al parque con mis amigos? Dígale al esposo que es el sacerdote de la familia. Pero es que mi papá no quiere, está enojado, no hace nada. Bueno, déjeme decirle una cosa. Escuche bien, ni modo, si el papá no quiere, los hijos se tienen que sujetar. Sujetar. Si aún el papá no dice nada, no hace nada, los hijos, y escúcheme bien, los hijos no mandan. Lo digo más fuerte, los hijos no mandan. No mandan. ¿Y sus hijos, hermana? Ay, es que mis hijos no quisieron venir y les dejé ir al parque con sus amigos, porque si no se molestan conmigo. Después no se pregunte por qué en otras cosas, ¿sí? Se van a salir de control de sus manos, porque usted no está ejerciendo la autoridad que ustedes deben de tener como padres. Porque si en lo pequeño usted no tiene autoridad, en lo grande menos. Escuche bien, los hijos no tienen autoridad delegada por Dios para tomar las decisiones en el hogar. Lo vuelvo a repetir, los hijos no tienen autoridad delegada por Dios para tomar decisiones que le corresponden al padre y a la madre. No lo tienen. Y entonces, ¿qué debo hacer con mis hijos que no quieren actuar? No quieren. Tiene que ser sabia, prudente, orar, pero debe de enseñar a sus hijos la obediencia. A lo mejor ustedes no quieren ir, pero tienen que obedecer. Pero ¿cuántos padres no tomamos la autoridad que Dios nos da y dejamos que los hijos hagan lo que quieran? Está bien, no te enojes. Si no quieres ir, vete a donde tú quieras ir. ¿Saben qué está pasando? Se está rompiendo el orden que Dios ha establecido en el matrimonio. Y cuando se rompe un orden, ¿hay qué? Desorden. ¿Y hay qué? Consecuencias. No es si el hijo y la hija quieren venir, es que el hijo y la hija tienen que obedecer a sus padres. No se les está preguntando si quieren o no quieren. Mientras sean hijos de familia, tienen que obedecer a los padres. Y lo vamos a ver cuando estemos con los hijos, porque no es el decidir en un matrimonio, no es delegado para los hijos, sino es delegado para el cabeza de familia en coordinación con la esposa. La esposa no debe ser pasiva. ¿Sabes qué, esposo? Pasa esto. ¿Qué hacemos? ¿Le permitimos o no nos permitimos? Ya analizaron, ya estudiaron, ya fueron sabias, ya los pusieron en manos de Dios y deciden. Pero no es que los hijos decidan. Pero ¿saben qué pasa? ¿De verdad qué pasa en la iglesia cristiana? Que los padres hemos delegado hasta esas autoridades a nuestros hijos. Ya hay consecuencia. Por eso hay tantos hijos fuera de las iglesias, tantas pequeñas de 13 años. Yo lo decía la semana pasada, embarazadas. Tenemos que tomar, mujeres, la autoridad que Dios les delegó en el hogar. Ustedes están sujetas a el esposo, independientemente si el esposo sea o no sea cristiano, independientemente si el esposo sea bueno con usted o no sea bueno. Esas son otras cosas que las veremos más adelante, pero usted se sujeta en las cosas que Dios ha establecido, en todo lo que está bajo los principios bíblicos. Y los hijos también se sujetan. Pero si el padre le delega la responsabilidad a la madre y la madre a los hijos miren, con la mano en la cintura hacen lo que quieren, porque se lo están permitiendo. Eso no les gusta a los hijos, pero lo vamos a estar platicando, porque esa es una verdad, es un orden. Cuando usted es obediente a Dios, cuando el padre es temeroso de Dios, se sujeta a Dios, la esposa se sujeta al esposo y los hijos se sujetan a los padres, créanme que es una unidad, una armonía, una paz
donde se puede vivir de una forma maravillosa, maravillosa, hermosa. Cada uno tomando su lugar, cada uno ocupando sus responsabilidades. Las esposas tienen una responsabilidad, los esposos otra, los hijos otra. Cada uno tomando su responsabilidad, hacen una unidad, hacen un conjunto, hacen una armonía, crean un ambiente que miren, déjenme decirles que esas familias es la que la sociedad en el mundo necesita. Ese tipo de sociedad. La sociedad está podrida, está corrompida. Y si tú dices, ¿sabes que yo he hecho cosas malas o no estoy en el orden de Dios? Bueno, pues siempre hay un principio para hacer las cosas. Podemos ponernos en manos de Dios y podemos iniciar, sujetarnos a ese orden que Dios establece. Dios nos está dando esa oportunidad. Mientras hay vida hay esperanza. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que iniciar. Mujeres, sujétense a sus maridos. Obedezcan a sus maridos. No obedezcan a sus hijos en lo que respecta a las responsabilidades. No obedezcan a sus amigas. Es que tu esposo, no, mira, tu esposa anda así, dile así, no te dejes, no, manita, yo por menos, jule. O a las mamás, a las suegras. Qué bueno que yo ya mi suegra partió. Si no, las suegras, ¿cómo interfieren en la responsabilidad con las hijas, sobre todo con las hijas? No, hija, no te dejes, no, mira, ¿sabes qué? Júntate un guardadito y cuando se ponga al brinco, mándalo a volar. O sea, fíjese lo que está haciendo, ¿eh? Según le está dando un consejo, pero según ya está hablando del divorcio. ¡Wow! ¡Qué buenos consejos da la suegra! No, hermanos, tenemos que tomar cada uno nuestra responsabilidad. El varón que vamos a ver la semana que viene, que es cabeza de familia, y ahorita iniciamos con la mujer. La mujer debe estar sujeta a su esposo. ¿En qué? En todo. ¿Qué es todo? Todo lo que la palabra de Dios establece para la mujer. Todo. No dice si el hombre es bueno o es malo. Porque les digo una cosa, no hay uno bueno, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos a una se desviaron, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, pecadores redimidos, tenemos que ir en busca de esa santificación progresiva, día con día. Y por último, la mujer salió de la costilla del hombre, ¿sí?, para ser ayuda, complemento, no para estar encima del hombre, ni encima de su autoridad y responsabilidad, sino como complemento, ayuda, para que se puedan coordinar. Y los hijos se tendrán que someter a los padres en el temor de Dios. Como dice la palabra, quien tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor dice. Que Dios les bendiga, mis hermanos.